¿Listos? Empezamos. Si hay algún problema, me avisan con el audio, por favor. A ver, hay un mensaje de ustedes. Ok, listo. Entonces, hablando de la gestión del tiempo, cuando nos referimos al tiempo, nos estamos refiriendo al plazo de ejecución que hay para el proyecto, o sea, la gestión del cronograma. Todo proyecto tiene un cronograma, el cual te marca un inicio y un fin, y en ese cronograma normalmente se describen todas las actividades que van a ser ejecutadas en el proyecto, ¿no? Así es, así lo entendemos como el cronograma, el tiempo. Entonces, la tarea que hay que hacer en este proceso es gestionar que el proyecto se termine en el plazo que uno se ha comprometido con el cliente, ¿no? Ese es el tema de gestionar un cronograma, de cumplir con los plazos acordados. Y además, al firmar un contrato, también te comprometes a cumplir con el plazo, ¿no? Salvo que en el camino ocurran algunas desviaciones que pueden ser atribuibles a factores de fuerza mayor, y también hay ocasiones en que las causas que motivan un atraso son atribuibles al contratista, al que está ejecutando la obra. Entonces hay que ver bien a qué parte corresponde la responsabilidad de los atrasos que generan después ampliaciones de plazo y todo, ¿no? Entonces, en la gestión del tiempo también hay varios procesos dentro, ¿no? Y uno de ellos, lógicamente, siempre es el de planificar, ¿no? El de planificar cómo van a ser mis procedimientos, mis políticas, qué documentación voy a usar para poder planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y además controlar el cronograma, ¿no? ¿Cómo voy a controlar el cronograma? ¿Qué software voy a usar, etcétera? Ahí, en ese plan hay que describir todo. Eh, Luego ya para hacer un cronograma, para armar un cronograma, nosotros necesitamos definir qué actividades vamos a necesitar para poder ejecutar el proyecto. Es un proceso de identificar en base a los requerimientos que nos hace el cliente, y nosotros aprovecharemos a partir de los entregables, es decir, los paquetes de trabajo que encontramos en el WS. A partir de ese WS nosotros nos apoyamos para poder establecer nuestras actividades. Como conversamos la clase anterior, el WS es una herramienta muy útil para poder definir todas las actividades que mi proyecto va a tener. Ayuda mucho porque así no se me escapa nada, ¿no? Ni un pedacito del proyecto. Luego de eso también tenemos el procedimiento, o perdón, el proceso que es secuenciar las actividades. Imagínense que ustedes tienen un encofrado. Encofran, ¿qué sigue después? El vaciado, ¿no? El vaciado del concreto. Entonces hay que secuenciar las actividades en forma lógica, ¿no? Hay que secuenciarlas. Por eso hay que establecer una relación entre ellas. Si ustedes van a conformar una carpeta asfáltica, habrán actividades previas, ¿no? Que correspondan antes de ejecutar el asfaltado, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces hay que ir de a pocos, de a pasos, para poder hacer ese proceso. Después está el proceso de estimar los recursos de las actividades. ¿Qué son recursos? Bueno, los recursos son todos aquellos que nosotros vamos a necesitar para ejecutar la actividad, y nos estamos refiriendo a la mano de obra,
a los materiales, a los equipos, herramientas que son necesarios para ejecutar la actividad. Cuando hablamos de recursos, no estamos hablando de, por ejemplo, ingeniería, esas cosas, ¿no? Estamos hablando de recursos humanos, equipos, suministros, herramientas que son necesarios. Entonces, cada actividad, entonces, necesita de recursos para poderse llevar a cabo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ejecutar una pared, construir una pared con 2 personas que construir con 5, ¿no? No es lo mismo. Entonces, con más cantidad de gente, de repente obtienes un rendimiento mayor, mientras que con menor cantidad de gente obtienes un rendimiento menor. Entonces, va a depender también de qué recursos usas para poder saber cuánto será la duración de la actividad, ¿no? Entonces, la duración de la actividad también está relacionado a la cantidad de recursos que hayas estimado para cada actividad, ¿no? Y ese es el siguiente proceso que hay que hacer: estimar la duración de las actividades, ¿no? Entonces, en cada proceso habrá que decir, bueno, en esta actividad me puedo demorar tanto usando tantos recursos, ¿no? Y así en cada actividad hay que ir estimando la duración. En realidad hay muchas formas de estimar duración de actividades. Una puede ser de esa forma, ¿no? Asignando recursos, como también podemos estimar duraciones en forma matemática, en forma análoga, similar a otros proyectos, en cómo se han venido desarrollando en otros proyectos y cómo se han presentado las duraciones en otros proyectos, y así conocer y asignar las duraciones para nuestro proyecto que estamos manejando actualmente. Y una vez que tienen todo eso, ya pueden desarrollar el cronograma, ¿no? Ya se puede empezar a desarrollar el cronograma teniendo las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos. Y antes de eso, para desarrollar el cronograma, es necesario que ustedes conozcan cuáles son las restricciones que va a tener el cronograma. Por ejemplo, si yo sé que voy a ejecutar un túnel con una tuneladora, no puedo poner esa actividad del túnel a los primeros días que empieza el proyecto. No puede ser así, ¿no? Hay que saber que la restricción es ese equipo, y ese equipo podría demorar en fabricarse, ¿no? Un año hasta que se monte en el lugar del proyecto, de repente medio año más. Entonces tendría que considerar ese plazo como restricción en mi cronograma. Por eso es importante que cuando se realicen los cronogramas también se consideren las restricciones que tiene el proyecto, ¿no? Para que el cronograma eh, sea lo más realista posible, ¿no? El objetivo es lograr un cronograma realista, ¿no? Eso es así, ¿no? Lograr un cronograma realista. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? Esto es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Bueno, ustedes, ¿no? En su trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo demás es controlar el cronograma. Ya uno tiene un cronograma, tiene una línea base que marca un plan, que marca una ruta crítica, que marca un inicio y un fin. Y ese cronograma hay que controlarlo. Hay que hacerle seguimiento a las actividades para ver si el proyecto necesita alguna medida, si el proyecto necesita algún plan de recuperación para lograr que el proyecto no se atrase y culmine en los plazos que hemos convenido con el cliente. Ese es el fin de un cronograma, de un control del cronograma. Pues hay que tener, eh, hay que estar muy atento a la línea base, cómo se va moviendo, ¿no? Eso es así en los cronogramas. En todos los proyectos se tiene un cronograma. No puede existir un proyecto que no esté planificado, ¿no? Entonces,
hay formas de hacer un cronograma, muchas formas de desarrollar un cronograma. Pero esos son los procesos más importantes, los que hemos descrito para desarrollar un cronograma, y es siguiendo buenas prácticas. Los procesos que acabamos de describir desarrollan buenas prácticas de gestión de proyectos. Para desarrollar el cronograma pues, tenemos muchas herramientas y técnicas que podemos aplicar para poder desarrollar y controlarlo, ¿no? Uno de ellos es el análisis de la red del cronograma. Nosotros también vamos a hacer un diagrama de red. Vamos a hacer un diagrama de red a partir de los entregables, a partir de los paquetes de trabajo que vamos a extraer del WS. Vamos a hacer un diagrama de red. ¿Ok? Dame un segundo. Ok. Entonces, uno de los análisis de la red del cronograma es muy útil porque te permite además conocer cuál es la duración más larga del proyecto a partir de un diagrama de red, ¿no? El método de la ruta crítica se emplea mucho, ¿no? Y la ruta crítica es la ruta que marca la duración del proyecto. Todas las actividades que están en ruta crítica no tienen holgura. Hay que tener eso en cuenta. Las actividades que conforman parte de la ruta crítica no tienen holgura entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que se atrasa una actividad de la ruta crítica, lo que puede pasar es que se va a atrasar todo el proyecto, ¿no? Eso es. Después tenemos el método de la cadena crítica. Acuérdense que acá, cuando hablamos de ruta crítica, estamos hablando de las tareas críticas, las actividades críticas. En cambio, cuando hablamos del método de la cadena crítica, estamos hablando de recursos críticos. Recursos críticos. Eso es lo que gestiona el método de la cadena crítica, los recursos que son críticos. Y en base a esos recursos críticos es que se hace una programación, ¿no? Una programación donde se consideran algunos buffer para lograr tener un colchón y con ese colchón poder gestionar los plazos de ejecución del cronograma. Después hay otras técnicas de optimización de recursos, técnicas de modelado, como por ejemplo podríamos hablar de simulaciones tipo Monte Carlo, establecer adelantos y atrasos, que también los vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una actividad que aún no se termina, pero en paralelo podemos ir ejecutando la actividad que le sigue, ¿no? Es decir, atacando algunos frentes, ir haciendo algunos trabajos en paralelo que me permiten avanzar el proyecto. Después tenemos compresión del cronograma. El cronograma se puede comprimir, ya sea, por ejemplo, ejecutando más rápido las tareas, es decir, podríamos nosotros hacer que el cronograma tenga, por ejemplo, tareas en turnos, ¿no? De esa manera puedo lograr que el proyecto se ejecute más rápido, ¿no? Podría hacer eso. También podría lograr que comprimir el cronograma haciendo que se ejecuten tareas en paralelo. Lógicamente que eso puede añadir riesgos y puede añadir también más costo al proyecto. Entonces, vamos a ver diversas cosas
para poder hacer nuestro cronograma. Y el controlar el cronograma, como les mencioné, tendremos una línea base al que hay que ir chequeando cómo se va moviendo, cómo, qué cambios se están dando en el proyecto y cómo estos están afectando al cronograma. La idea es cumplir el plan. La idea es cumplir el plan. Uno de los métodos que tenemos para poder cumplir el plan, para poder proteger el cronograma, es esta técnica conocida como PER. PER es una herramienta que te permite establecer una duración promedio en base a otras tres duraciones o valores previstos, ¿no? Y por ejemplo, normalmente uno hace un cronograma teniendo la duración más probable, pero PER necesita que nosotros establezcamos una oración también pesimista y una oración optimista. Para partir de estas tres, sacar una oración promedio en base a esta fórmula, que es una fórmula estadística. ¿Ok? Entonces, esta fórmula marca que la duración promedio va a ser P más 4 veces la duración más probable más la optimista entre 6. Después tenemos otros conceptos estadísticos, que es la desviación estándar. Aquí tenemos que la desviación estándar se calcula como el valor pesimista menos el optimista entre 6. Y la varianza es la desviación estándar elevado al cuadrado. Estos valores son necesarios conocerlos para poder nosotros poder establecer rangos de duraciones, de valores, tener promedios, ¿no? Y poder sacar una duración del proyecto. Para hacer esto hay que conocer cómo se comporta una distribución normal, beta, que es la duración PER, cómo se va a distribuir en un rango de valores. Y, por ejemplo, cuando yo tengo acá una duración media, que esta es la media PER, cuando yo tengo una duración media, podríamos decir que el 68% de los datos se va a encontrar en este rango, de la media más menos una desviación estándar. Y el 95% de los datos se va a encontrar entre la media más menos dos desviaciones estándar. Y asimismo también puedo decir que la probabilidad de 99%, los datos van a estar entre un valor de la media más menos tres desviaciones estándar. Entonces con esto nosotros podemos sacar algunos rangos mínimo, máximo de duraciones de actividades o del proyecto en general. Para entenderlo mejor, vamos a desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Para entenderlo mejor cómo funciona esto, vamos a desarrollar estos ejercicios en pantalla para que quede más claro la clase. Todavía no hacemos ningún ejercicio con ustedes. Vamos a abrir una hoja en Excel. Listo. Voy a trabajar acá esto. Vamos a agrandar un poquito las letras. $18. Ya.
en el cuadro nos dicen complete la tabla usando las fórmulas descritas anteriormente, ¿no? Todas las estimaciones están en horas. Bueno, acá olvídense de las horas, vamos a suponer que son días, ¿ya? Acá son días en vez de horas, días, ¿ya? Se recomienda calcular con 3 espacios decimales. Calcular con 3 espacios decimales y redondear al segundo decimal. Entonces acá lo que vamos a hacer es recrear este cuadro. Actividad, valor pesimista, valor más probable, valor optimista. Acá tengo la duración PER, la desviación, la varianza y el rango de la estimación. Pero el rango vamos a poner un valor mínimo y un valor máximo. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo de esta forma. Ya está. Listo. Ahora, tengo por acá la actividad A, B, C y D con valores de 47, 89, 48, 42, 27, 60, 44, 37, 14, 41, 39 y 29. Ok, esos son los valores. Vamos a cerrar este cuadro de esta forma. Y para calcular las duraciones PER, voy a usar la fórmula que está acá. Ya, voy a usar esta fórmula. Es aquí con el Excel es más sencillo. Voy a abrir paréntesis. Es pesimista más 4 veces la más probable más la optimista. Y todo ello dividido entre 6. Entonces tengo acá 28.16. Copio eso hasta abajo y ya tengo todos los valores que tenía que tener acá. Así muy simple, ¿no? Bastante sencillo. Es este procedimiento con Excel. Ya tengo estos valores. Y ahora acá voy a redondear un poquito esto así. Y acá la desviación estándar, que tiene como fórmula pesimista menos optimista entre 6. Y esto sale 5.5 acá, hacia abajo. También tenemos estos valores. La varianza, habíamos dicho que es la desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces vamos a elevar esto al cuadrado. Aquí es 30.25 y los demás valores también los tenemos ahí. Listo, ya está. Ya tenemos los valores PER, que son estos de acá, ¿no? Y lo que nos faltaría es el rango mínimo y máximo para cada actividad. Para las actividades A, B y C nos faltaría el rango de valores, ¿no? Para estas actividades A, B, C, el rango mínimo y máximo. Pero fíjense,
Para establecer el rango mínimo y máximo, yo necesito saber qué probabilidad voy a usar. Necesito saber eso. Y ahí no me lo dicen el problema. Entonces, como no me lo dicen, yo voy a suponer que es al 95%. ¿Ok? Entonces, rango al 95%. Vamos a calcular el valor mínimo y máximo al 95%. Entonces, ¿qué dice? Al 95%, el valor máximo será la media más 2 desviaciones estándar, ¿no? Acá dice, miren, existe un 95% probabilidad de que las duraciones estén comprendidas más la media, más menos 2 desviaciones estándar. Ya tengo su desviación estándar, tengo su media. Entonces, el mínimo será la media menos 2 veces la desviación estándar. Y el máximo será la media más 2 veces la desviación estándar. Y tengo estos valores mínimo y máximo. Entonces esto lo jalo hacia abajo y ya tengo completo las duraciones mínimas y máximas para cada actividad. Por ejemplo, la actividad B estaba comprendida entre 45 y 77, ¿no? 45 y 77, mínimo y máximo. Ese es el valor máximo. Entonces, si yo quisiera analizar la actividad B, yo podría decir, oye, como máximo, con un 95% de probabilidad, B va a demorar 78, ¿no? 78 días. No va a llegar a 89, ¿no? Al 95% de probabilidad va a demorar 78 días. Eso es lo que me está diciendo el análisis. ¿Ok? Listo. Imagínense ahora que A, B, C, D forman parte de un cronograma donde las actividades forman parte de la ruta crítica y están así. A, B, C, D forman parte de una ruta crítica. Solo tengo un cronograma de estas 4 actividades y están así, una a continuación de otra. ¿Ya? Están así. Imagínense, ¿cuál sería la duración del proyecto? La duración del proyecto, si yo quiero saber acá la duración del proyecto, imagínense si no tendría yo las duraciones pesimistas ni optimistas. Entonces la duración del proyecto sería la suma de las duraciones más probables. ¿Ya? Entonces, duración del proyecto, voy a calcular acá. Solo la duración más probable. Considerando solo eso, yo tengo que la duración del proyecto es la suma de todos estos valores de acá. Entonces vamos a ver cuánto sale. Y sale 168 días, considerando días, ¿ya? ¿Y qué pasa si considero PER? La duración del proyecto, considerando PER, o sea, considerando el método PER, sería sumando todas las duraciones de aquí, ¿no? Vamos a sumarlo. Las duraciones considerando PER sería 170 días, ¿no? Un poco más que eso. Ya tengo dos cálculos, ¿no? El primer cálculo, segundo cálculo. El tercer cálculo. ¿Qué pasa ahora si me preguntan cuál sería la duración del proyecto considerando una probabilidad
de 95%. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en ese caso? En este caso, ¿cuál sería la duración del proyecto considerando una probabilidad de 95%? En este caso, tendríamos que calcular el rango, ¿no? El rango, es decir, un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estos de acá? Ustedes dirán, sumo el mínimo de acá y el máximo de acá y ya tengo. No, no se resuelve así. Para considerar, acuérdense, para calcular el mínimo, yo necesito una media, una media. Como es 95%, sería más 2 veces la desviación estándar del proyecto. ¿Y cuál es la media del proyecto? La media del proyecto, yo la tengo por acá. La media es esta, ¿no? La media es esta. La media va a ser el valor que nos ha salido acá. Este valor es la media. Perdón, acá no me están diciendo ustedes nada. Acá es menos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y el valor máximo es la media más 2 desviaciones estándar. La media es eso. Nos faltaría calcular la desviación estándar del proyecto. Y la desviación estándar del proyecto no se obtiene sumando estas desviaciones. Si yo sumo estas desviaciones, me va a dar 17.17. La desviación estándar de un proyecto no se obtiene sumando las desviaciones. ¿Cómo lo voy a calcular? Primero sumo las varianzas y al resultado le saco la raíz cuadrada. ¿Por qué sumo las varianzas? Estadísticamente se puede sumar las varianzas y lo que tendría es una suma de varianzas de un conjunto de datos. Y a eso le saco la raíz cuadrada para regresar a desviación. Entonces, como estas actividades están en ruta crítica, por eso es válido sumar las 4 varianzas. Entonces, para calcular la desviación, sumaremos todas las varianzas de las actividades que están en ruta crítica. Entonces, la suma de varianzas me va a dar igual a ¿cuánto? Vamos a sumar por acá. Me da 100.19, 101.19. Entonces, la desviación estándar, ya saben, la raíz cuadrada de esto, entonces sería esto elevado a la 0.5, sería 10.06. ¿Ves? ¿Ven que es diferente? Esta es la suma de desviaciones estándar. La desviación estándar del proyecto es esta. Entonces ya tengo cómo sacar el valor mínimo, y el valor máximo. El valor mínimo será la media menos 2 veces la desviación y el valor máximo, la media, más
2 veces la desviación. Entonces ya tenemos que el rango al 95% de probabilidad va a estar entre 150 y 190, que son valores diferentes a estos que están acá. Se dan cuenta que no era sumando los mínimos y los máximos, sino se tenía que calcular de esta forma, como lo hemos hecho acá. Bien, entonces voy a grabar estos ejercicios porque son motivo de la práctica de la próxima semana, semana 5, ejercicio semana 5. Después le voy a pasar al delegado para que pueda compartirles a ustedes. ¿Ya? Así se resuelve esto. Entonces ya tenemos respuesta para este proyecto. Asumiendo que las actividades listadas en el ejercicio anterior componen la ruta crítica del proyecto, ¿cuánto tiempo tomará el proyecto? Ya podemos responder esto, ¿no? Si es que considero solo duración más probable, 168 días. Si considero PER, 170. Y si considero un 95% de probabilidad, puedo dar un rango que la duración del proyecto va a estar entre 150 y 190 días, ¿no? Al 95% de probabilidad. De esa forma, ustedes pueden estimar, ¿no?, cuánto va a ser la duración del proyecto. Así de forma sencilla. De esa forma se puede estimar. ¿Ok? Entonces seguimos por acá con la presentación. Aquí hay otro ejemplo que también lo voy a desarrollar. Vamos a copiar esto por acá. Ejemplo. Este es el ejemplo 2. Ok, listo. Acá esto ya parece un poco más a un cronograma, es cierto. Esto ya parece un poquito más a lo que es un cronograma. Así que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nos dan un diagrama de red en el cual tengo 5 actividades y cada una de estas actividades tiene sus tiempos pesimista, más probable, optimista, aquí dentro, ¿no? Y nos piden, según PER, estime la duración de cada una de las actividades, según PER, cuál es la duración del proyecto, y también acá nos piden cuál será el rango de duración del proyecto con 95% de confianza, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo. Voy a copiarme este cuadrito que teníamos por acá. Voy a copiarme el cuadrito, me va a servir acá también. Ya está. Vamos a agrandarlo, cerrar acá y listo. Pues esto lo voy a borrar, estos valores de acá. Y voy a agregar A, B, C, D, E. Una letra más. Una letra más. Vamos a copiar esto de acá. Acá. Este es E. Y ahora voy a copiar estos valores, ¿no? A tiene un valor pesimista de 8, 6 y 4. B tiene un valor pesimista de 14.
7 y 6. C tiene un valor pesimista de 6, 4 y 2. D tiene un valor pesimista de 12, 4 y 2. E tiene un valor pesimista de 3, 2, 1. Listo. Como ya lo tenía yo en fórmula, ¿no? Ya tengo directamente todos los valores, ¿no? Bueno, se resulta una ventaja estar en la virtualidad y hacer, por ejemplo, práctica con Excel, ¿no? Resulta una gran ventaja si no te pondrías a calcular con tu calculadora y bueno, sería más complicado, ¿no? En el examen parcial seguramente también les vendrá algún problema de cálculo, que es lo que estamos viendo ahorita, muy parecido a lo que estamos haciendo. Buenas noches. Ok, listos, entonces. ¿Me escucha? Entonces, vamos a empezar a responder. Según PER, estime la duración de cada una de las actividades. Ya estimamos la duración de cada una de estas actividades. Y están. Según PER, la segunda, ¿cuál es la duración del proyecto? Según PER, ¿cuál es la duración del proyecto? Ajá, acá los agarré, ¿no? ¿Alguien me puede responder cuál es la duración del proyecto? ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Sumar todas las duraciones PER. Me suma 25. ¿Esa sería la duración? No. ¿Por qué no? Porque acá hay varias rutas. Fíjense, desde el inicio hay una ruta que va por A y va al fin. Hay otra ruta que pasa por B, pasa por D y va al fin. Otra ruta que pasa por B, pasa por E y va al fin. Otra ruta que pasa por C y va al fin. Entonces, ¿cuántas rutas tengo? 4. Vamos a hacer. La primera ruta, la ruta inicio a fin. Tengo otra ruta que es inicio B, B, D y fin. Tengo otra ruta que es inicio B, E y fin. Tengo otra ruta que es inicio C, fin. Inicio C, fin. Ok, tengo 4 rutas realmente. Y para decir la ruta, la duración del proyecto, tengo que saber cuál es la duración de cada una de ellas. La primera ruta, como tiene solo la actividad A y me piden solo PER, sería 6, ¿no? Sería solo 6. La segunda sería sumar la duración de B y de D. De B 8 y de D 5 sería 13. La tercera, de B y de E, ¿no? B6 y E2. Perdón, B8 y E2 serían 10. Y la última ruta, que sería solo C, en este caso sería 4. Entonces está claro en el ejemplo que la ruta crítica sería esta, ¿no? Y esta es la que marca la duración del proyecto, la ruta más larga. La duración del proyecto tendría 13 días. ¿Ok? Así se saca la ruta crítica. Y lo hemos hecho con las duraciones PER, ¿no? En este caso, las actividades que están en ruta crítica es la B y la D, ¿no? La B y la D son parte de la ruta crítica. ¿Ok? ¿Y qué pasa si dijéramos cuál es la ruta casi crítica? La ruta casi crítica es la que sigue, con mayor duración. En este caso sería la B y la I. ¿Por qué?
¿Qué pasa si E se demora más de lo debido? Es decir, imagínense que suba a 10. ¿No? Si E sube a 10, todavía, bueno, perdón, E suba a 10 acá y acá a 11. Entonces esto sube a 8, más B, que es 8, sube a 16, ¿no? Sube a 16. Y ya se convertiría en una nueva ruta crítica. Entonces, depende mucho de lo que le pase a E, ¿no? Si algo le pasa a E, podríamos tener otra ruta crítica. ¿Ok? Entonces la duración del proyecto es 13, ¿no? Porque es la ruta crítica. Y ahora, ¿cuál sería el rango de duración del proyecto con 95% de confianza? Voy a copiar este mismo mensaje acá, ¿no? ¿Cuál sería la duración? Y acá necesitamos lo mismo que hicimos acá, ¿no? Necesitamos lo mismo. La media, en este caso, para nuestro ejemplo, la media acá sería, la media es 13, ¿no? La duración PER. Y había que calcular la desviación estándar. Pero sabemos pues que en un conjunto de datos lo que tenemos que hacer primero es sumar las varianzas, ¿no? Entonces, primero hay que sumar las varianzas. Voy a ponerlo así. Primero sumo las varianzas. Suma de varianzas. ¿Pero qué varianzas? Solamente las varianzas que están en ruta crítica se suman. Acuérdense de eso. En este caso solo serían las varianzas de B y de D. Ya, no todas las varianzas. Solo de las varianzas que están en ruta crítica. Entonces sería esta más esta. ¿Ya? Voy a poner acá entre paréntesis para que se acuerden. Solo las que están en ruta crítica. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, la desviación estándar ya sabemos que es la raíz cuadrada de esto. Por eso elevamos a la 0.5. Nos da 2.13. Entonces ya de acá podemos sacar los valores máximos y mínimos. Vamos a poner acá. El valor mínimo sería la media menos 2 veces la desviación estándar del proyecto, y el valor máximo sería la media más 2 veces la desviación estándar del proyecto. Y listo, esto sería el rango mínimo y máximo, ¿no? Valores mínimo y máximo del proyecto. Así de esa forma, bastante sencillo. ¿Ok? Profesor, una consulta. Profesor, ¿me escucha? Adelante. Profesor, ¿me escucha?
Adelante, adelante, adelante. No, no les escucho. No sé si alguien se quiera comunicar. A Profesor, ver, ¿me oye? mi volumen está alto, ¿no? Sí, no, 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 no los escucho realmente. Mi máquina tiene sonido, sí logro escuchar cuando mandan sus mensajes, pero no los escucho. Si están hablando, no los escucho, no sé por qué. Y mi audio está subido. Debe haber algún problema acá. Adelante, alguien, si tiene alguna consulta, escriba por el chat su consulta. Escriban por el chat su consulta. A ver, vamos a resolver la consulta de Damaris. ¿Cómo sé cuál es el orden de los números? Porque el pesimista siempre es el mayor, ¿no? Y el optimista el menor. Siempre es así. O sea, si tú tienes un valor pesimista es el mayor, el de mayor duración, el que te demoras más. Y el optimista será el más bajo y el más probable el valor central. Eso es. Ok, ahora, aquí, pasando a la siguiente lámina. A ver, si cambio el rango, ¿cómo el rango? ¿A qué se refiere si cambio el rango, Jorge? Voy a cerrar esto. Si ya no es 95%, si es 99%, lo único que cambia es que ya no va a ser dos veces la desviación estándar, sino tres veces. Por ejemplo, si le pongo al 99%, sería tres veces en vez de dos veces la desviación estándar. Y si es 67%, como está acá, 68%, sería solo una desviación estándar.
¿Ok? Listo. Ahora vayamos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa con la ruta crítica? Hemos estado hablando un poquito de la ruta crítica. Me han escuchado decir ruta crítica. ¿Cómo podemos nosotros establecer una ruta crítica, saber cuál es la ruta crítica del proyecto? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense, esta tablita que ven en pantalla lo usamos mucho para representar una actividad y la duración la podemos colocar acá arriba, ¿no? Y al hacer el diagrama de red, ¿no? Acá el nombre de la actividad, la cantidad de holgura, el inicio temprano, el inicio tardío, el fin temprano y el fin tardío. Cuando la actividad no tiene holgura, entonces el inicio temprano es igual que el inicio tardío. O sea, ¿qué quiere decir esta actividad? No se puede demorar en empezar, ¿no? Que el inicio más temprano en lo que puede empezar es igual que el inicio más tardío, que son iguales. No se puede retrasar nada. Eso es cuando la holgura es cero. Entonces, existe un camino crítico y eso nos marcará el camino más largo del proyecto y eso nos dará la duración del proyecto. Por eso es importante saber cuál es la ruta crítica. La ruta crítica nos marca el tiempo de duración del proyecto. También es importante saber cuál es la ruta crítica porque con eso sabremos en qué actividades debemos concentrar nuestros esfuerzos para que el proyecto no se atrase, para que el proyecto marche bien. La ruta crítica nos sirve también para ver si el problema que se presenta necesita una atención urgente o no, porque si fuera una actividad que no forma parte de la ruta crítica, pues no requiere de repente de una atención temprana. De repente digo porque puede ser que sí, ¿no? También nos proporciona un medio para comprimir el cronograma. Es decir, si nosotros queremos disminuir el plazo de ejecución o queremos plantear un plan de recuperación, tiene que afectarse a las actividades que están en la ruta crítica para que tenga cambios, ¿no? También nos dice, como vuelvo a repetir, las actividades que están en ruta crítica son aquellas que no tienen holgura, ¿no? Son aquellas que no se pueden retrasar, sino por el contrario pueden sufrir retrasos de todo el proyecto, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el tema de la ruta crítica. Y acá hay el concepto de la holgura. Me han escuchado hablar también de holgura. ¿Qué es holgura? La holgura es un tiempo de flexibilidad que tiene un cronograma. Y hay que saber que existen tres tipos de holgura. Una de ellas es la holgura total, es decir, es el tiempo que una actividad se puede retrasar sin que se atrase la fecha de finalización del proyecto o un hito intermedio que es importante dentro del cronograma. Esa es la holgura total. También podemos conocer qué es holgura libre. La holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad se puede atrasar sin que se llegue a retrasar el inicio más temprano de la actividad que le sigue, o sea, de su sucesor. Y también tenemos lo que es la holgura del proyecto. Es la cantidad de tiempo que un proyecto se puede retrasar sin retrasar con ello la fecha de finalización impuesta por el cliente, ¿no? Entonces, acá
Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner acá algunos ejemplos. Holguras. Por ejemplo, holgura del proyecto. ¿Cómo sería una holgura del proyecto? Imagínense que yo tengo un plazo inicial que es así, que son de 700 días. ¿Ok? Realmente en una reprogramación del cronograma, yo planteo que lo puedo hacer por 680 días, ¿no? Y acá hay 700 días. Entonces, en una reprogramación, yo determino que el proyecto lo puedo hacer por 680 días. Entonces, acá tengo yo una holgura del proyecto. Esta es una holgura del proyecto de 20 días. Tengo una holgura de 20 días. También podría tener un caso de esta forma, ¿no? En que mi holgura del proyecto sea 700 días y realmente esté así, de esta forma, 740 días. En este caso tengo una holgura negativa, holgura de menos 40 días. En este caso hay una holgura negativa. Cuando ustedes ven que las holguras son negativas es porque ya se han pasado en cantidad de días lo que indica el número, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una holgura negativa de menos 40 días del plazo de ejecución inicial. Eso puede reflejarse de esta manera. Ok, listos. Entonces, ya, ¿cómo se calculan las holguras? Las holguras se calculan restando el inicio tardío menos el inicio más temprano, o también restando el fin tardío menos el fin más temprano. De cualquiera de las dos formas sale la misma holgura. De cualquiera de las dos formas. Y bien, vamos a hacer este ejemplo, y con este ejemplo terminamos la sesión teórica. Y quería preguntarles a ustedes, hasta este ejemplo viene la práctica, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Han avanzado? ¿Han avanzado el trabajo? Sí, ok. Ya, entonces vamos a hacer este ejemplo que está en la siguiente diapositiva. Y con eso vamos a proceder a tomar la práctica, ¿no? Hasta ahí. Bien, vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a copiarlo por acá en el Excel. Ejercicio 3. Ejercicio 3.
Sí, claro, sí, tengo que hacer. Lo que sucede es que todavía no se puede reprogramar, según la universidad hemos preguntado, no se puede reprogramar, pero todavía no me han contestado. Dieciocho, y ya está. Ya. Diagrama de red. ¿Qué dice el problema? El problema dice, dibuje un diagrama de red y luego responda a las preguntas que se muestran a continuación, ¿no? Nos dan una serie de indicaciones. Ok, acá están las indicaciones. Nos dicen dibuje el diagrama de red y luego responde las preguntas a continuación. Hay unas preguntas a continuación. Usted es el director de proyectos y ha descubierto las siguientes dependencias. La actividad 1 puede empezar inmediatamente y tiene una duración estimada de 3 semanas. Vamos a ir dibujando, ¿ya? Conforme vayamos leyendo, vamos dibujando. Entonces, para dibujar un diagrama de red, yo necesito un icono. Vamos a poner por acá alguna forma. No sé si tengo por acá. Rombo. Ya, este va a ser mi hito de inicio. Y tengo una actividad 1. La actividad se llama 1. La voy a poner por acá. La actividad se llama 1. La voy a poner así. Ya. Voy a configurarla de esta forma. 1. La actividad 1 dice que tiene una duración de 3 semanas. 3 semanas. La duración lo voy a poner acá arriba. Acuérdense que son en semanas. Y puede empezar inmediatamente, o sea, inicia la actividad y empieza inmediatamente, ¿no? Una flecha, así. Ya está. Inicia el proyecto, inicia inmediatamente. La actividad 2 puede empezar después que se complete la actividad 1. Una vez que acaba la actividad 1, empieza la actividad 2. 2. Y tiene una duración de 3 semanas también. Okay, entonces acá voy a copiar esta flecha por acá, sí. Listo. La actividad 3 puede empezar después de que se complete la actividad 1. Hay otra actividad que se llama 3. Voy a copiarla por acá. Puede empezar la actividad 3 después de que se complete la actividad 1 y tiene una duración de 6 semanas. Esta tiene 6 semanas. Entonces acá creo que más fácil es dibujar con esto. Con esto. Así. Ya está. Seguimos leyendo. La actividad 4 puede empezar después de la actividad 2. La actividad 4 puede empezar después de la actividad 2. O sea, por acá hay una actividad que se llama 4 y puede empezar después de la actividad 2 y tiene una duración de 8 semanas. 8 semanas y también tiene su flechita así. Después de esto viene esto. Después me dicen la actividad 5 puede empezar después de que se complete la actividad 4 y 3.
o sea, hay una actividad 5, vamos a hacerla por acá. Después de que se complete las duraciones, después de que se completen las actividades 3 y 4. Esto viene así, esto sería 5 y tiene una duración de 4 semanas. 4 semanas. Listo. Y lógicamente que esto llega al fin, ¿no? La actividad 5 es la última y esto llega al fin. Entonces acá podríamos escribir fin y por acá podríamos escribir inicio. Inicio, fin. Ok, entonces en el proyecto vemos marcadas dos rutas, ¿no? Una ruta que va por acá y llega al fin, otra ruta que viene por acá y llega al fin. Dos rutas vemos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Detectar cuál es la ruta crítica. Ese es el primer trabajo que tienen que hacer cuando ustedes marcan un diagrama de red. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos que determinar primero cuál es la ruta crítica. Rutas, duraciones. Entonces acá describimos cuáles son las rutas que tenemos. Empezamos, primero tengo el inicio, después el 1, después el 2, después el 4, el 5 y llega al fin. Tengo otra ruta que es el inicio, el 1, la actividad 3, la actividad 5 y llega al fin. Listo. ¿Cuál es la duración de esto? Entonces vemos acá, contamos, ¿no? La duración de esto es 3, más 3, 6, más 8, 14, más 4, 18, ¿no? 18 en este lado. Acá hay 18. Y para este otro lado, acá hay 3, acá hay 6, 9, más 4, 13. ¿Listo? Hacemos un chequeo. La actividad 1 tiene 3 semanas, la actividad 2 tiene 3 semanas, la actividad 3 tiene 6 semanas, la actividad 4 tiene 8 semanas, la actividad 5 tiene 4 semanas. ¿Listo? Ya está. ¿Cuál es la ruta crítica? Esta, ¿no? Ya saben que la ruta crítica es, esta es la ruta crítica. Eso es lo primero que ustedes tienen que determinar. ¿Cuál es la ruta crítica? Una vez hecho eso, ¿qué saben? Según la teoría de la ruta crítica, que todas las actividades que están en ruta crítica tienen holgura cero, ¿no? Tienen holgura cero. ¿Qué quiere decir eso? Que su inicio más temprano es igual que su fin, que su inicio más tardío. Estoy refiriendo a esto de acá, ¿no? Cuando una holgura es cero, es porque este valor, inicio más temprano, es igual que el inicio más tardío, son iguales, ¿no? Entonces, en una ruta crítica sabemos que las actividades tienen holgura cero. Entonces, la holgura lo vamos a poner acá en el centro. Este es 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecen a la ruta crítica. Entonces empezamos acá a poner los valores de cuando comienzan. ¿Cuándo comienza acá este? En la primera semana, ¿no? ¿Cuánto dura? 3 semanas. Entonces acá sería 3, ¿no? 1, 2, 3, 3 semanas. Este empezaría en la cuarta semana, ¿no? Si acaba este en la tercera semana, este empieza en la cuarta semana. Como dura 3, sería 4, 5 y 6.
termina el fin de la semana 6. Este empezaría en la semana 7, ¿no? Primero, dense cuenta que estamos llenando la ruta crítica, ¿no? Este sería en la semana 7, dura 8 semanas, sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá sería 14. Entonces acá sería 15, ¿no? Es el que le sigue. Acuérdense que no hay margen de error. 15, contando también la 15, 15, 16, 17, 18. Entonces acá sería que acaba en la semana 18. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? 18 acá, 18 acá. Este número final debe coincidir con la duración de la ruta crítica. Como estas están en críticas, yo sé que este valor es igual que el de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la holgura es 0. Entonces acá también es 15, ¿no? Acá es 14, acá es 7, acá es 6, acá es 4, acá es 3, acá es 1. Listo. Y ahí en estos lados de acá, ¿por qué? Porque sé que están en ruta crítica. Y en una ruta crítica se comportan de esa forma los números. Listo, ahora seguimos acá. Si esto acaba en 3, esto debe empezar en 4, ¿no? Y lo más temprano que puede finalizar sería 4 más 5 sería 9, ¿no? En la semana 9. Ahora, este valor ya no es igual, ¿por qué? Porque esto no forma parte de la ruta crítica. La ruta crítica es esta, ¿no? Lo voy a resaltar en rojo para que ustedes vean que la ruta crítica era esta. Esta actividad no pertenece a la ruta crítica. Esta actividad debe empezar en la semana 15. ¿Con cuánto de anticipación debería terminar esta? ¿O cuánto es lo máximo que se puede demorar esta para no afectar a la duración del proyecto? Si yo le pongo 16, pues ya tengo un problema, ¿no? Entonces ya se forma una ruta crítica acá. Entonces lo máximo que puede durar esto para no demorar el proyecto es 14, ¿no? 14. De esa forma empieza esto en 15, ¿no? No hay problema. Lo más tarde que podría terminar. Entonces acá hay una holgura de 9 menos 14, 5. Como sé que la holgura es 5, entonces lo más temprano que podría empezar es 9, ¿no? En la semana 9 y terminar en la semana 14. Y ya está. Ya se completó el diagrama de red. No, ya se completó. Y tenemos acá unas preguntas, ¿no? Tenemos unas preguntas que podemos contestar. Tenemos unas preguntas acá. ¿Cuál es la duración de la ruta crítica? 18. ¿Cuál es la holgura de la actividad 3? Aquí 5, ¿no? ¿Cuál es la holgura de la actividad 2? 0. ¿Cuál es la holgura de la ruta con la mayor holgura? La ruta con la mayor holgura, bueno, es esta, ¿no? No hay otra holgura. 5. El recurso, en la pregunta 5 dicen, el recurso que está trabajando en la actividad 3 es reemplazado por otro recurso que tiene menos experiencia. Ahora la actividad toma 10 semanas. ¿Cómo afecta al proyecto? Dice que la actividad 3 ahora toma 10 semanas, o sea, en vez de 6, esto se convierte en 10. ¿Qué pasa si esto se convierte en 10? ¿Qué pasa si este valor ahora es 10? 10. Si esto es 10, esto sería 15, ¿o no? ¿Esto sería 15? No. Esto sería, perdón, esto no sería 15. Si esto es 10,
Eso sería 13. 13. ¿Afecta en algo la ruta crítica? No, ¿no? Solo la holgura cambiaría, que sería 1. Porque de 13 esto sigue siendo 14, ¿no? Si esto sube de 6 a 10, poniendo otro recurso más débil, menos productivo, la holgura simplemente se convierte en 1, ya no sería 5. ¿No? Solo eso, entonces esa sería la respuesta en la pregunta 5. Les voy a borrar esto, ya tienen la respuesta ahí. Ya tienen la respuesta. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente pregunta, la 6? La pregunta 6. Después de algunas conversaciones entre los interesados, ya saben ustedes quiénes son los interesados cuando nos referimos a los interesados, se decide agregar una nueva actividad, dice la pregunta 6. Se agrega una nueva actividad 6 al proyecto. Esta actividad toma 11 semanas en ser completada y debe ser completada antes de la actividad 5 y después de la actividad 3. Dice acá que la gerencia está preocupada ya que al agregar la actividad 6 se agrega 11 semanas al proyecto, ¿no? Porque la actividad 6 tiene 11 semanas de duración. Otro interesado argumenta que el tiempo será menos de 11 semanas. ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene la razón. Y para ello voy a copiar esta hoja en una nueva pestaña. Aquí. Para hacer la número 6. Vamos a hacer la número 6. Aquí. Vamos a agarrar esto. Recortar. Ya está. Listo. Entonces vamos a agregar una actividad más, dicen 6, entre la 3 y la 5. Entonces vamos a poner esto más abajo. Más acá abajo. Y vamos a agregar una actividad más entre la 6 y la 5. Que se va a llamar actividad 6. Y que tiene 11 semanas. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto también. Esto también. Ya está. Entonces he agregado esta actividad. Esto viene así. Esto viene así ahora. Entonces acá hay una nueva actividad que está entre la 3 y la 5, que se llama 6. Y es así. Entonces acá se ha sumado una nueva actividad que se llama 6 y ha sumado 11 semanas. Ahora la duración de esta ruta, 3 más 6, 11, 9 más 11 serían 20, más 4 serían 24. Entonces acá sería 24. Entonces hay una nueva ruta crítica que tiene duración 24. Quiere decir que la ruta crítica ahora es otra ruta, ¿no? Quiere decir que es otra ruta. ¿Podemos responder? Sí, podemos responder ya. Fíjense. Agregamos una actividad de 11 semanas, ¿no? Y hay una nueva ruta crítica, sí, ¿no? Una nueva ruta crítica que tiene 24 días de duración. El interesado, uno de los interesados decía, oye, si aumentas esa actividad, el proyecto va a demorar 11 semanas más. ¿Es cierto? No es cierto, ¿no? No es cierto. No es cierto.
al agregar la actividad 6, solo se retrasa el proyecto en 6 semanas más, ¿no? En 6 semanas más. Ya. No hemos calculado nada, podemos calcularlo, ¿no? Podemos calcularlo. Ahora esta es la ruta crítica, empezaríamos por acá, ¿no? Esto sería 1, esto sería 3, acá sería 4, acá sería 9, acá sería 10, ¿no? Es el que le sigue a 9. 10 más 10 serían 20, acá sería 21, 21 más 3, 24, 24, 24, ahí está, 24, 24. Entonces, como esta es la ruta crítica, entonces acá sabemos que la holgura es 0, ¿no? Si la holgura es 0, esto es 24, esto es 21, esto es 20, esto es 0, esto es 10, ¿no? Esto es 9, esto es 4, acá es 0, acá es 1, acá es 3, y habría que llenar acá, ¿no? Acá sería 4, acá sería 6, acá sería 7, acá sería 14, y acá tenemos que calcular este valor. Este valor sería 20, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es 21, este sería 20. Entonces la holgura de este sería 6. 6. Este sería 13. ¿Ok? 13. Y acá sería 12. Lo más tarde que puede terminar sería 12. No menos que este valor. Acá también tendría holgura 6. Ese sería 10, ¿no? Perdón, acá no es 3, ¿no? Acá no es 3, acá sería 9. 9. 9 menos 3, 6. Acá sería 1 más 6, 7. Así. Así sería el nuevo diagrama de red. Ok, esto lo voy a grabar y se lo voy a alcanzar al delegado igualmente. Se lo voy a pasar al delegado para que les pueda compartir. Respuesta. Pregunta 6. Esto viene del ejercicio 3. ¿Ya? El ejercicio 3. Esto se lo voy a pasar al delegado. La práctica 1 viene hasta este tema, de aquí, hasta este tema que hemos hecho hoy día. Y bueno, vamos a dar break 15 minutos y regresamos con la presentación de sus trabajos, que es parte de la tarea académica número 3. Ok, listos, señores. Regresamos en 15 minutos para poder empezar la tarea académica. La pregunta de Harvey, las respuestas de la PC las pueden resolver en un Excel. Sí, está bien, no hay problema. Lo pueden resolver en un Excel. No hay problema. Pueden hacerlo en un Excel. Bien, entonces voy a